Buenas tardes, mi nombre es Enrique Pimentel y yo voy a explicar el tema de las cartas juanitas. Como todos saben, el apóstol San Juan, además de su evangelio y el libro del Apocalipsis, escribió tres cartas. La primera carta, o la primera epístola de Juan, es una carta del Nuevo Testamento de la Biblia destinada a las comunidades cristianas de Asia Menor que se atribuye al apóstol San Juan. Esta carta declara que Dios es amor y articula los temas paralelos que se presentan del siguiente modo. Primero, que Dios es luz, después justicia, amor y verdad. El género literario no es precisamente una carta, debido a que faltan los destinatarios y saludos propios de las cartas, pero tampoco se trata de un escrito que haya sido redactado en abstracción de circunstancias para enviar un mensaje. El autor se muestra demasiado conocedor de la problemática que afronta la comunidad a la que escribe, como para que se trate de una obra solamente literaria o exhortativa. Se ha discutido y escrito sobre el motivo de estas omisiones propias de las cartas de entonces, pero sin llegar a conclusiones definitivas. El esquema. Se discute si existe un esquema o estructura que delinee los temas tratados en la carta, o si más bien este esquema es libre o no. Bullmar sostiene que en un primer estrato de pura síntesis se habría añadido el trabajo de un redactor que amplió ya con sentido más didáctico la parte inicial. Más bien parece tratarse de descubrir el esquema a partir de los problemas a los que hace frente la carta. En la introducción de la Biblia de América se distinguen varias partes, además del prólogo y la conclusión, que son el prólogo sobre el tema de Dios como luz, sobre la filiación divina, sobre la fe y el amor como criterios de acción y finalmente la conclusión. Cristología. El evangelio que se había dedicado a otros lectores subraya tanto la divinidad de Jesús, que pudo ser usado por grupos gnósticos y otros como los sesionistas, que son criticados en la carta. De ahí que el autor subraye más en esta carta la según realidad humana de Jesús. Bien, la vida cristiana. La relevancia especial que tiene la carta el tema de la caridad fraterna, en especial con los más necesitados. El verbo amar es usado por el autor 28 veces, y dada la diferencia de extensión, el dato es notable. Lo mismo ocurre con la palabra amor, que aparece en 18 ocasiones en la carta y 6 en el Evangelio de Juan. Para argumentar, el autor parte de la tradición sobre el mandamiento de Jesús y la pone como signo de autenticidad en vivencia del cristianismo. Más aún, afirma que es Jesús mismo quien ha mostrado lo que es el amor. Bien, la segunda carta. La segunda epístola de Juan es un libro del Nuevo Testamento. Es el libro más corto de la Biblia. Consta únicamente de 13 versículos. Se trata de una carta dirigida a un destinatario llamado la dama elegida y cierra con las palabras: los niños de vuestra elegida hermana les saludan. Sin embargo, algunos leen en vez de palabra dama el nombre personal de Kyria, aunque la interpretación más tradicional la hace coincidir con una comunidad o una iglesia.
dado que el autor de la carta se refiere a ella en ocasiones en singular y en otras en plural. Se cree que más bien Electra sea una iglesia, dado el sentido de la palabra griega y mención en el versículo 13 de que la hermana de Electra se llama de igual modo. Se trata casi sin dudas de una ciudad de Asia Menor. La ocasión la dan algunos predicadores externos no cristianos que ponen en peligro la fe de los fieles de esa iglesia. De ahí las recomendaciones a mantener la fe intacta, a practicar las obras de beneficencia entre ellos y huir de tales predicadores. De los 13 versículos que componen esta epístola, 7 están contenidos en la primera de Juan. La persona a la que se dirige la carta es encomiada por su piedad y es prevenida contra los falsos maestros. El lenguaje de esta epístola es excepcionalmente similar a la tercera de Juan. Por lo tanto, el consenso entre eruditos es que la misma persona escribió ambas cartas. No obstante, se duda que sea también el mismo Juan que escribió el Evangelio de Juan, la primera de Juan o el libro del Apocalipsis. Tercera carta. La tercera epístola de Juan es un libro de la Biblia en el Nuevo Testamento. Es el segundo libro más corto entre la Biblia cristiana tras la segunda carta de Juan. La carta aparece dirigida a un hombre llamado Cayo o Gallo, pero no se sabe con exactitud si se trata de la misma persona que vivía en Macedonia y que es citado en Hechos 19:29 o el corintio mencionado en Romanos 16:23 o el que vivía en Derbe citado en Hechos 24. Esta carta fue escrita con el propósito de encomendar a Cayo a un grupo de cristianos liderados por Demetrio, que eran extraños en el lugar donde éste vivía y que tenían la misión de predicar el evangelio. Se les había denegado la hospitalidad por parte de un jefe cristiano del lugar, llamado Diotrefes. Característica. El lenguaje de esta epístola es excepcionalmente similar a la segunda de Juan y es de consenso entre los eruditos que el mismo hombre escribió ambas cartas. Sin embargo, existe un debate sobre si Juan escribió estas cartas. Es el mismo que redactó el Evangelio de Juan, la primera de Juan y el Apocalipsis o Revelación. A partir de la oposición de Hamac y otros autores, han hecho de la iglesia institución con el ministro Diotrefes e iglesia carisma que se define en la acción de Cayo. Concluye que la eclesiología subyacente de la carta es opuesta a la de Pablo y supondría un mayor del individuo ante la institucionalización excesiva. Gracias. Hasta aquí mi exposición.